Como lo hemos visto en la edición Noche de TV Perú Noticias, hoy se iniciaron los encuentros en Palacio de Gobierno entre el presidente Martín Vizcarra, equipos ministeriales y las virtuales bancadas, las bancadas electas. Y quien inició precisamente este encuentro fue la bancada de Alianza para el Progreso, y tenemos a la congresista virtualmente electa, Carmen Omonte, esta noche aquí en los estudios. ¿Cómo está, Carmen? Gracias por estar con nosotros. Gracias, Enrique, por la invitación y por darnos la oportunidad de comentar sobre lo que está sucediendo y lo que queda pendiente de hacer. Cuéntenos, ¿cómo fue? ¿Cómo fue este encuentro? ¿Con quién fue? Ustedes, como hemos visto, fueron un grupo de congresistas, hemos visto al señor Chejá, hemos visto al señor César Acuña, también presidente del partido, y entiendo que, bueno, ustedes se han podido encontrar con un grupo de ministros también, no solamente el presidente. ¿Cómo fue la dinámica de la reunión? Fuimos el primer grupo, efectivamente, a las 7:30 de la mañana. Comenzó puntual, por Así es, puntual. Siempre tenemos esa política de respeto a la gente, ¿no? Y finalmente con quién nos íbamos a ver. Estuvimos todos los congresistas virtuales, somos 23, también evidentemente la dirigencia encabezados por César Acuña, porque hay que entender que no solamente la bancada es la que tiene que tener una posición, sino también el partido político. Así que es importante que a estas reuniones no solamente acudan los congresistas electos, sino también aquellos que van a influir y que van a tomar decisiones en conjunto con toda la cúpula de los partidos políticos, ¿no? Estuvo presente Martín Vizcarra, el premier, la ministra de Economía, el ministro de Transportes, de Agricultura, la ministra de Salud y MIDIS. Fue un toma y daca, desde el Ejecutivo plantearon sus prioridades de agenda y ustedes hicieron lo propio. ¿Cómo fue? Así es. Fue positivo por el hecho que pudimos participar casi todos los presentes. Evidentemente, tanto el presidente Vizcarra como el premier pusieron en agenda esta expectativa de que pronto se retome el tema de la reforma política, la reforma de justicia, y también se coordine el manejo de los plazos, que es fundamental. Si no, el 2021 no se van a poder implementar normas importantes para la institucionalidad del país. Y en el caso nuestro, sí pudimos plantear aquellas expectativas que tenemos no solamente desde el partido, sino también y fundamentalmente de las regiones, ¿no? Se ha solicitado que para el presupuesto del 2021 sí, y por primera vez se plantee un 6% del PBI, que es fundamental, es una demanda que vienen de las regiones, que vienen de nuestro contacto con la gente. La educación es la base del desarrollo. También que se declare de emergencia la salud, las prioridades en seguridad, en agricultura, la reforma del sistema de pensiones, en fin, se trataron diversos temas, fueron recibidos en amplitud y el ánimo fue de consenso, de diálogo entre ambos espacios, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el siguiente paso? ¿Se van a volver a reunir? ¿Cuál va a ser la mecánica de la relación, en este caso entre el Ejecutivo y el Legislativo? Obviamente la población está muy interesada en saber cómo va a ser esto, debido pues a cómo terminó el Congreso disuelto. Así es. Si nosotros queremos realmente como Congreso de la República recuperar el respeto de la ciudadanía, que la ciudadanía entienda que la prioridad es ello, que la prioridad son los ciudadanos, tenemos que tener un ánimo de consenso en el que primen las coincidencias, más allá de las divergencias. Se ha quedado que en lo sucesivo vamos a tomar por temas y por sectores para que finalmente los congresistas que tienen planteamientos específicos en el sector transporte, en saneamiento, con vivienda, en el sector agricultura, en fin, nos podamos reunir ya puntualmente, con más tiempo, sobre ejes específicos, ¿no? Creo que Alianza para el Progreso es el partido que ha demostrado a través de los últimos años darle la verdadera importancia que se merecen nuestras regiones. Estamos presentes en 17 regiones, por tanto las demandas son diversas, pero hay coincidencias. El tema de infraestructura, en salud, en educación, en conectividad, el tema del agro, que es fundamental. Entonces, puntualmente nos tenemos que reunir tanto en la PCM como también con ministros en los que se pueda trabajar en conjunto esas demandas de los ciudadanos, y también en alianza con los gobiernos regionales y locales, ¿no? Porque eso tiene que entender el ciudadano. Desde el Congreso unilateralmente no se puede avanzar mucho, desde el Ejecutivo como Gobierno Central tampoco, si también no asumimos esa necesaria alianza más allá de las diferencias partidarias con los gobernadores regionales, con los alcaldes. Solo así uno puede ser eficiente en la gestión. Esa impronta regional a la que usted se refiere se ha visto evidentemente en las últimas elecciones. Alianza para el Progreso es efectivamente un partido organizado, con una maquinaria política importante, y al mismo tiempo hay una cierta
cierta paradoja en el sentido que renueva caras. Mucho usted es una nueva cara, viene de una experiencia pues en Perú Posible, la vincularon con el fujimorismo en algún momento. El señor Chejade estuvo con Ollantumala, el señor Córdoba ha sido ministro fugaz de este gobierno también. Entonces, claro, hay esta organización, pero por el otro lado hay una rotación de figuras. ¿Qué opinión tiene usted de esto? La propia, bueno, Marisol Espinosa salió, el hijo del señor Acuña, Richard, está sometido también a disciplina porque había, parece, pues divergencias entre lo que era la cúpula del partido y el comportamiento de la bancada. ¿Qué ofrece APP de distinto ahora? Desde mi perspectiva, de mi análisis político, y que creo que es fundamental que fortalezcamos a nuestros partidos en general. Pero lo que yo veo, lo que he podido observar en estos 2 meses de campaña, porque sí, efectivamente soy una candidata invitada, es el esfuerzo que ha hecho un partido político, con el liderazgo evidentemente de César Acuña, de fortalecerse, de ir aprendiendo de las experiencias, de tener ese peso regional que es fundamental. Ningún partido político actualmente en Perú es un partido sólido, como las democracias de Europa, de Norteamérica, de Uruguay, de Chile, de Colombia, ¿no? Hay que apoyar, hay que aplaudir el esfuerzo que están haciendo los partidos políticos y también el ánimo de convocar liderazgos regionales, liderazgos también en la capital, de personas como en mi caso, que queremos servir al país y que si un partido nos acoge, nos da la oportunidad, y nosotros ya no estamos dentro de otro partido político, estamos libres y queremos seguir trabajando por el país, pues en buena hora. El Perú necesita de gente honesta, de gente que se quiera comprar el pleito de hacer política, Enrique, que no es fácil. Mi propia familia a veces no lo entiende, me dice, ¿qué haces en ese mundo tan complicado, muchas veces malentendido y tan lleno de gente deshonesta? Pero si queremos al país, si queremos trabajar por nuestro futuro, hay que comprarse el pleito de hacer política y aceptar y apoyar a los partidos que nos convocan. ¿Qué cosa es APP? ¿Es un partido que va a defender las banderas liberales, va a defender el modelo económico? Como usted dice, esta impronta regional sin duda tiene mucho que ver, pero ¿qué cosa es APP ahora? Si es que lo ubicamos en este espectro político que algunos dicen tiene elementos extremos también y radicales en algunas de las bancadas, ¿no? ¿Qué representa APP? No, Alianza para el Progreso es un partido de centro, es un partido humanista, es un partido de apoyo al ciudadano, al emprendedor, que entiende que las regiones tienen que realmente recibir el apoyo que se merecen, que cree en el agro, que cree fundamentalmente en la educación, es parte del esquema. Por eso es que estamos pidiendo que se suba, que no sea poesía el tema que se diga que la educación es una prioridad. Si no se le da presupuesto, va a seguir siendo todavía poético, ¿no? Entonces es un partido que se preocupa por el ciudadano. Evidentemente nuestra Constitución va a necesitar paulatinamente alguna reforma, alguna modificación, pero no podemos pensar en desestabilizar a nuestro país y apoyar en lo que se tenga que apoyar al gobierno, ¿no? ¿Qué dicen dentro del partido de esta crítica que la sugería yo hace algunos minutos, de decir que la bancada de APP en el Congreso disuelto tuvo un papel un tanto indeterminado y que, claro, llegó César Acuña de Europa y como que pasó por la guillotina a varios, ¿no?, de los miembros, pero muchos decían, como César Acuña no iba a saber lo que estaba ocurriendo con su bancada? ¿Qué ocurrió ahí? ¿Qué es lo que se ha desarrollado dentro? ¿Qué conversación se ha desarrollado dentro del partido? Desde que yo estoy dentro de ya la bancada, inclusive en la campaña, no se ha discutido, porque hay que pensar que esta campaña es una campaña sui generis, que nos ha cogido totalmente desprevenidos como país y hemos tenido que asumir ese reto dentro de la dificultad. Lo que puedo decir que es que un partido que está aprendiendo de sus experiencias, que evidentemente, y el esfuerzo que ha hecho ahora también de estar en la reunión en Palacio, los virtuales congresistas, con los líderes, con las cabezas del partido, es que va a ser el esfuerzo de tener ya un discurso homogéneo, que a todos los partidos y a todas las bancadas hasta hoy nos ha faltado. Vemos el transfugismo, vemos congresos que entran con 9, con 7 bancadas y terminan convirtiéndose en 8, 10, 11 bancadas y esperemos que esta vez no suceda, ¿no? Por lo menos con lo que a mí compete voy a trabajar
fuertemente, si finalmente salgo elegida y ya estamos dentro del Congreso, porque sea una bancada sólida, una bancada totalmente integrada, en que todos cumplan un espacio y un rol y que haya coherencia entre la bancada con las propuestas del partido, con el ideario del partido y que no haya ningún tránsfuga, que sería totalmente lamentable. Hay quienes están inquietos por lo que sería el perfil de algunas de las bancadas. Se habla obviamente de UPP, con el señor Antauro Humala, que aunque no sea congresista, pues se supone que es una suerte de líder. Allí se habla incluso de los problemas que tiene José Luna ahora mismo con respecto al partido Podemos Perú. Se habla del enigma que significa el FREPAP. Y se ha dicho que probablemente una suerte de sentido común democrático podría primar entre APP, el Partido Morado, Acción Popular, Somos Perú. Se ha hablado básicamente de esos cuatro, se repiten esos cuatro. ¿Ustedes lo piensan así también? Así es. De hecho, que son bancadas con propuestas mucho más cercanas por la gobernabilidad, pero evidentemente también respetamos las propuestas, en este caso de UPP. Finalmente veremos si es un tema de discurso, va a ser un tema que finalmente de fondo, o que finalmente van a entender que hay que trabajar por el país. Está un señor Acuña en la bancada Virgilio, que todavía UPP. está en la expectativa de Parece que no entra. de poder ingresar. Así es, todavía se está discutiendo en el tema de personeros, pero bien, más allá del discurso, yo creo que todas las bancadas tienen ahora una gran responsabilidad, y creo que los que hemos asumido la responsabilidad de postular esta vez es que tenemos que tener muy en claro que el país necesita en este año y medio fortalecer la institucionalidad del Congreso. Va a ser una agenda muy acotada. Usted nos ha señalado cuáles son los principales intereses o los principales proyectos que quiere impulsar a APP, pero por el otro lado hay una labor muy urgente, que es la revisión del tema de los decretos de urgencia. Así es. Ahora mismo la Comisión Permanente en Funciones todavía ha declarado inconstitucional algunos decretos de urgencia relacionados con la educación, que ya comienza a ser un poco más serio que el único que habían observado hasta ahora, que era el tema de la ley de cine. ¿Cómo va a trabajar APP y el próximo Congreso en la revisión de estos casi 70 decretos de urgencia? Mira, tenemos que conformar, como siempre se hace, un grupo de trabajo dentro de la Comisión de Constitución. Normalmente ese grupo se conforma por 3 congresistas. Tendrán que abocarse ellos a revisar la constitucionalidad de estos decretos de urgencia, y el resto de congresistas a trabajar por el país, ¿no? Creo que no hay más tiempo, Considero sí prioritario que se revise todo aquello que tenga que ver con recursos públicos. Hay 21 de estos decretos que vienen del sector economía, otros evidentemente de educación, de descentralización, de transporte también hay 2 decretos, en cultura hay 2 decretos, en fin, todos van a tener que ser revisados. Creo que es una responsabilidad que se tiene que asumir como Congreso, pero no es que los 130 congresistas tengan que abocarse y que esa fuera la prioridad, ¿no? Ahora, pero para terminar, ¿qué vamos a hacer con la gran mayoría de congresistas que no tienen experiencia parlamentaria para un año? Y creo que son más o menos como el 10% que sí han tenido en algún momento experiencia parlamentaria. ¿Cómo hacer para que la chamba sea ágil? Así es, va a ser sumamente importante que los congresistas que hayan tenido ya experiencia puedan influir en la mecánica, en las prioridades, en entender cuáles son los procesos dentro del Congreso a sus compañeros de bancada que no han tenido experiencia, porque es totalmente cierto. Normalmente los primeros meses uno se dedica a aprender, ¿no? Aparte de trabajar, pero no es tan sencilla la mecánica dentro del Congreso, pero bueno, confiemos que los que tienen experiencia y también que formen buenos equipos. Es importante ahora los equipos de asesores que va a tener cada bancada. Espero que la mayoría de ellos tengan ya experiencia parlamentaria. Eso va a influir mucho. Muy bien, muchas gracias Carmen Omonte. Gracias. Virtual congresista electa, hay que decirlo todo con propiedad. En ánimo virtual estamos. Sí, virtual congresista electa de APP. Vamos a regresar hablando de experiencia también con Enrique Fernández Chacón, también virtual congresista electo del Frente Amplio. Enrique Fernández Chacón es congresista virtualmente electo por el Frente Amplio y le damos la bienvenida esta noche. ¿Cómo está? Otra vez nos vimos en la noche de las elecciones, sí, y probablemente a partir de ese momento pues de ustedes, domingo a domingo. Así es, ya tienen una claridad sobre lo que se viene para el Parlamento. Y lo primero es la reunión que ustedes van a tener mañana también con el Ejecutivo, en suma, ¿no? Sí. Con el Presidente de la República y con miembros del gabinete, como nos lo ha descrito Carmen Omonte. ¿Cuáles son las principales prioridades que ustedes van a poner sobre la mesa como bancada de izquierda, que hasta ahora aproximadamente tienen 9 parlamentarios virtualmente electos? Ya. Hay algunos
proyectos que están pendientes, que ya han sido aprobados incluso en comisión, pero por bloqueo se quedaron más que en comisión. Entonces vamos a procurar que vayan al Pleno. Uno de ellos es algo que la gente está esperando, especialmente lo de mi edad, que es las pensiones. ¿Cuál es la perspectiva? Hay un proyecto que dice de que los jubilados tenemos que ganar lo que gana como salario mínimo un trabajador en actividad. Hay otros proyectos. Y hay pensiones que sabemos que son bastante menos que la del salario mínimo. En la ONP no hay. En la ONP no. En la ONP el que menos gana soy yo, 500 soles. Pero nos aumentaron después de 18 años. ¿Y en las AFP? En las AFP yo he encontrado pensiones de 10 soles 20, que me parece un crimen hasta otorgar a un viejo una pensión de 10 soles 20 después de 30 años de trabajo. La propuesta entonces sería que el piso mínimo sea un salario mínimo de pensión. El piso de mínimo. Incluso estaba hasta financiado, porque acá se aplican multas que van de a 10.000 a 15.000 millones al año y que no se pagan. Si solo hacemos efectivo el 20% de esas multas, alcanzaría para... Esto aplicaría, por supuesto, para la ONP y para la AFP. No, para la AFP es otra cosa porque son fondos privados. Empresas privadas, son fondos. Pero que también hay que hacerle varias reformas, ¿no? A raíz de lo que me he estado interesando por las pensiones de los trabajadores, he recibido precisamente muchas sugerencias de los que son de las AFP. Hay jóvenes que tienen 45 años, que hace 5 años que no consiguen empleo, que tienen de fondo 20, 30, 40 mil soles, que les podría servir como una forma, un vehículo de hacer un negocito, o un taxista que a mí se me podría comprar un carro para hacer mi taxi, y no se lo dan. Y esos fondos están congelados. Entonces a mí me parece que lo más lógico, si yo tengo un fondo determinado, estoy desocupado tanto tiempo, entonces habría que ver bajo qué mecanismo o cómo normamos eso para que también recuperen su plata, ¿no? Pensiones. ¿Hay otro proyecto u otro objetivo prioritario que ustedes tienen mañana? La corrupción no puede bajar la guardia. ¿Cómo? ¿Qué hace el Congreso para primero echamos un poquito de número porque nos preocupa tanto. Si estamos jugando a 5 presidentes, investigando a 5 presidentes, que hacen juntos 33 años de gobierno y se han estado llevando en un promedio de 10.000 millones al año, entonces estamos hablando de 330.000 millones, que es una suma que hay que ver cómo se recupera. Va a ser un poco difícil. Entonces para nosotros no basta que vayan presos, que los sentencien moralmente, que les quiten la libertad, sino que hay que ir a atacar el problema de los problemas. El problema de los problemas es que se coludieron precisamente para hacer acuerdos ilegales que están demeritados por completo porque han sido producto de la corrupción. Igual hay que atacar los bienes que adquirieron con ese dinero, porque de alguna forma hay que resarcirle al país o al pueblo en general que nos han privado de una mejor educación, de una mejor atención a la salud, porque la corrupción lo ha querido así. Entonces creo que hay que atacar ese problema. El otro problema es, no tanto problema, pero la otra tarea por asumir es la revisión de los decretos de urgencia. Hay un tema con los decretos laborales que no le gusta al Frente Amplio. Que no nos gusta, y hay otros que están manteniendo exoneraciones tributarias sin haber hecho un balance hasta dónde sirvieron. Porque se supone que yo exonero tributos a alguien que al país le interesa que se desarrolle cierto sector. Y para poder renovarlo de nuevo, para ampliarlo por 5, 10, 15, 20 años más, entonces hay que ver hasta dónde fue efectivo esa exoneración. Pero no, acá alegremente se vuelve a dar 15, Estamos hablando del sector agrícola, de la agroexportación, en unos casos, en agrícola en unos casos. La casa de juegos, ¿por qué tienen que estar exonerados de impuestos? Porque tiene un lobby que en el Congreso les hace como se llama. Y el tema laboral es el tema de la negociación colectiva. El tema laboral es la negociación colectiva y otros temas más. Ahora, pero que creo que hay que hacerle entender, si es el término adecuado, al señor presidente,
de que los trabajadores tenemos organizaciones que se nos tienen que respetar. Cuando se trate de los problemas que nos comprometen, para eso tenemos nuestras centrales sindicales. ¿No? Muchos se dice que hay muy pocos sindicalizados. Está también, entonces, bien, que el nivel de representación sí, pero alguna no es muy grande. representación tenemos, alguna representación. Pero ¿cómo van a ser sindicalizados si la gran mayoría son empleados informales, trabajadores informales? Ahora, también hay autoridades que señalan, por ejemplo, leía declaraciones de la autoridad de Servir que decía, imagínate, si la negociación colectiva va a ser cada año, va a generar una inestabilidad realmente complicada, tendría que ser cada 2 años. ¿Por qué la negociación colectiva cada año? La pregunta es ¿por qué no le consultan a la gente? Que a lo mejor consultando y explicándole las cosas, para mí es un problema metodológico primero. ¿Cómo? Existen las organizaciones. No es tiempo que los gobiernos se entiendan más con la gente. Acá se habla mucho de acercarse al ciudadano. Pero yo no. Yo lo único que pido es coherencia en eso. Hay que acercarse al ciudadano, que el congresista llegue más allá. Cuando uno recoge una agenda determinada en el pueblo y cuando hay organizaciones. Mucho se dice sobre las perspectivas de la izquierda, el papel de la izquierda. Finalmente el otro grupo de izquierda importante que estaba en carrera, Juntos por el Perú, no pasó. Conversábamos ese día y usted me decía, la unidad no puede ser a cualquier costo, ¿no? Así es. Pero lo cierto es que si al menos estos dos grupos hubieran tenido algún entendimiento, de repente ustedes tendrían más congresistas que Acción Popular ahora mismo. Si es que sumábamos esos porcentajes a grosso modo y aplicábamos la cifra repartidora. Al final ustedes han quedado con 9 congresistas y hay de repente organizaciones que les están robando cierto espacio, ¿no? En fin, se habla mucho del FREPAP, se habla mucho incluso de UPP, ¿no? Ahora el señor Arana de su partido decía que Urresti y Antauro Humala casi parecen hermanados, aunque no parezca así. Pero el hecho es que las perspectivas de la izquierda se ven amenazadas. ¿Qué opina usted al respecto? Puede ser que sea así si lo miramos superficialmente, pero hay una diferencia sustancial. Nosotros somos 9, pero coherencia. Tenemos un mismo proyecto. No es compatible con otros proyectos. No tenemos que ver nada con los que quieren mantener la cosa como está. Es decir, no basta querer solamente juntarse, sino que hay que juntarse, pero para tal cosa, ¿no? Yo lamento, honestamente se lo digo con toda sinceridad, y los compañeros que me conocen saben que lo digo de corazón, me hubiera gustado que pase en la Valle del Corazón, porque hay gente valiosa ahí, ¿no? Y que podría haber sido una buena compañía. Ahora, esto de la unidad y de lo que sumamos, desgraciadamente la política es distinta, no es 2 más 2 son 4, depende de quiénes son las dos, sino la misma experiencia que han tenido. Hay todo un orden de factores que al final a veces no suma. Vamos. Lo que le pasó a Verónica. Así es. Vamos a ir a una última pausa y regresamos con Enrique Fernández Chacón. Enrique Fernández Chacón, minutos y segundos que nos quedan. El Congreso anterior se disolvió finalmente porque lo que teníamos era una aplanadora de una mayoría para muchos intransigente. Ahora lo que se tienen es, como se ha llamado, un archipiélago. ¿Cómo se va a poder legislar? ¿Cómo se va a poder trabajar? Es un poco difícil. Primero porque la misma gente que participó en el cierre, que juramentó a la señora Arauz, también está en el Congreso. Está representado en APP y Acción Popular. ¿Juntos cuántos son? Creo que 30. Pero dicen que ya no, que ya es otra. Bueno, bueno, espero que no sea así por el bien de ellos y del país, por una razón. Porque hay que tomar en consideración que esta gente ya está perdiendo la paciencia. Ya perdió la paciencia precisamente cuando el gobierno dilataba el cierre, hasta que salió a la calle el gobierno lo cerró. Ahora, ¿creen que la gente le va a permitir que sigan con la misma mesía del anterior? Yo no creo. Yo no creo. Conociendo bien lo que pasa en nuestro pueblo y las necesidades pendientes que hay, los problemas sin atender no les van a dar chance a que hagan lo que les da la gana. Y se va a ir estableciendo, por supuesto, una perspectiva hacia el Y además que, mira, las revoluciones y los cambios son contagiosos. Acá tenemos el ejemplo cerca de Chile.
que aplican la misma política que nosotros y tienen los mismos problemas que nosotros, aguantaron 30 años y por una cosita así reventó la cosa. Pero tienen más formalidad. En fin, Mira la podemos hablar, Perfecto, tienen más formalidad. Pero acá sería más explosivo, entonces. Vamos a irlo conversando en una ocasión posterior, se nos ha terminado el tiempo. Encantado. Gracias, Enrique Fernández Te Chacón. agradezco infinitamente la invitación. A usted muchas gracias.